Ayer subió la Bolsa de Comercio Santiago, el principal indicador, el IPSA, en un 1.07%, el índice general en un 0.96%. Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió un 0.43%, pero el Nasdaq bajó un 0.05%. El dólar subió 2 pesos con 30 centavos, se cotizó comprador en 812 pesos con 80, vendedor 813 pesos con 10. El euro está en 945 pesos con 64 centavos. Unidad de fomento para hoy, 30.263 pesos con 85 centavos. El cobre baja hasta ahora un 1.96%, está en $4 con 64 centavos la libra. Atención con los precios de las bencinas, el del diésel, el gas licuado. Hoy, el gas licuado para uso vehicular, hoy nuevamente suben 6 pesos con 30 centavos por litro. El petróleo Brent de referencia para Chile baja un 1.05%, se negocia en $84 con 91 centavos el barril. El WTI baja un 0.8%, llega a $82 con 75 centavos el barril. La Fiscalía Nacional Económica acusó a las 3 principales empresas de transporte de valores en el país y a 6 de sus ejecutivos de coludirse y fijar los precios de sus servicios entre 2017 y 2018. El organismo pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las multas individuales más altas para Brinks y Prosegur. Tenemos detalles con Mario Vera. Se trata de una investigación que comenzó en octubre del año 2018, luego de que una persona natural solicitara acogerse al beneficio de delación compensada. 2 meses después, la Fiscalía Nacional Económica, con la colaboración de Carabineros, allanó las dependencias de las compañías Brinks, Prosegur y Loomis y los domicilios particulares de los gerentes generales de cada una de estas. En esta diligencia, el organismo incautó información física y digital que contiene evidencia directa del acuerdo. Asimismo, se encontró una serie de planillas con idéntico formato en poder de los ejecutivos, las que contendrían tarifas para los distintos servicios y clientes y que habrían sido completadas de forma concertada por los miembros del acuerdo. La FNE agregó que el oportuno inicio de la investigación permitió desbaratar un cartel que se encontraba en plena ejecución. La evidencia muestra además que los actores adoptaron diversos resguardos para mantener ocultos sus contactos con la competencia. Así, por ejemplo, Alberto Bálsamo de Brinks habría utilizado un software para encriptar un pendrive en el cual guardaba documentos con precios de las empresas de la competencia, al cual se pudo acceder gracias a la colaboración del FBI de Estados Unidos. El abogado de la Universidad de Chile, experto en libre competencia, Francisco Agüero, resaltó el mecanismo de delación compensada y pidió fortalecerlo. Probablemente sin delación compensada no estaríamos conociendo los casos de colusión que hemos visto en Chile desde el año 2009 en adelante, el caso farmacias, este mismo caso de transporte, seguridad y otros casos. En ese sentido, la herramienta está funcionando. Por su parte, el economista de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, afirmó que este proceso podría tardar años, considerando que algunos ejecutivos se encuentran fuera del país y las altas multas pedidas. Por lo general, los procesos duran un par de años por el hecho de que, dada los montos involucrados en las sanciones, que en este caso son los más altos que se han aplicado en el país, por sobre los $60 millones, claramente las empresas van a ir hasta la última instancia. En ese sentido, el organismo liderado por Ricardo Riesco solicitó las mayores multas a Brinks con $30,5 millones y a Prosegur con $25,8 millones, para Loomis en tanto de $6,4 millones, además de sanciones a los 3 gerentes generales de la época, Alberto Bálsamo, Marco Malverde y Cristian Catalán. Todo esto comenzó con una delación compensada. Una de las personas que intervino en este acuerdo para fijar precios entre las 3 mayores compañías o empresas locales de transporte de valores postuló al programa de la delación compensada de la Fiscalía Nacional Económica el 29 de junio de 2018. Hubo un garganta profunda acá, porque recordemos que con la delación compensada esas personas van a tener una sanción inferior. Y abrió entonces todo este mundo de la colusión entre estas empresas que transportan valores. La Fiscalía inició en octubre una investigación reservada y en diciembre de ese año, 2018, consiguió la autorización de la Corte de Apelaciones para allanar junto a Carabineros las oficinas de Brinks, Prosegur y Loomis y los 3 actores principales, que son los 3 actores principales de la industria del transporte de valores y las casas de sus 3
gerentes generales. Casi 3 años más tarde, la misma Fiscalía Nacional Económica concluyó su investigación, reunió numerosas pruebas documentales, hay mensajes de WhatsApp, hay planillas de Excel, entre otras, y acusó a las 3 empresas y a 6 ejecutivos de haberse coludido para fijar los precios entre 2017 y 2018 y pidió multas. Lo estábamos escuchando en nuestro informe con Mario Vera, para todas estas empresas que suman en total 63 millones de dólares u 81.585 unidades tributarias anuales. La Fiscalía Nacional Económica presentó el requerimiento en contra de todos los involucrados, lo hizo el 7 de octubre pasado en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el que ya acogió a trámite la causa ayer. Entonces, se está pidiendo la Fiscalía Nacional Económica multas que corresponden a Brinks Chile con 30,5 millones de dólares y Juncadella Prosegur Group Andina S.A., que es Prosegur, 25,8 millones de dólares. Ambas son las multas individuales más altas que haya pedido la Fiscalía Nacional Económica en el caso de una colusión. Para Wagner, Seguridad, Custodia y Transportes, la razón social de Loomis pidió 6,4 millones de dólares. Si se ratifican estas multas, es decir, si se mantienen así después de todo el proceso de la investigación, podrían ser, por lo tanto, las más altas cursadas por colusión después de los 63 millones de dólares del caso Pollos y los 34 millones de dólares confirmados judicialmente contra empresas navieras, las empresas del papel tisú y también las farmacias. Prosegur será representada por la abogada Nicole Negme de Ferrada Negme, quien participó en el caso de la colusión de las farmacias, una de las causas más emblemáticas del sistema de libre competencia chileno, y es una de las abogadas más conocidas en el sector especializado de libre competencia. Por Loomis está contratado el abogado Jorge Bofil y Vanessa Facuse, socio del estudio Bofil Escobar Silva Abogados. Por Brinks, en tanto, participará el abogado Claudio Lizana del estudio Carey o Keri. Las 3 empresas tienen casi todo el mercado chileno del transporte de valores, una industria en la que, según dice la tesis de la Fiscalía Nacional Económica, solo pueden participar empresas autorizadas por Carabineros de Chile y que acrediten una serie de exigencias además de seguridad. La regulación del sector exige inversiones relevantes, por ejemplo, los camiones blindados, construcción de bóvedas que posean armamento y dispositivos de seguridad para los vigilantes, además del riesgo inherente al transporte de activos valorados, algo que a juicio de la Fiscalía desalienta el ingreso de nuevos actores. En el segundo semestre del 2017, cuando estaba operativa la colusión, Prosegur tenía un 46,4% del mercado, seguido de cerca por Brinks con el 41,8% de los ingresos de la industria. Y en tercer lugar, Loomis Wagner tenía el 11,8%. Los 3 tienen presencia multirregional. Prosegur y Brinks están en casi todas las regiones y Loomis está en las principales. La industria se ha consolidado y dominan actores de peso global. Brinks, empresa de origen estadounidense, facturó 2.800 millones de euros en 2017. La española Prosegur tuvo ventas por 1.900 millones de euros y la sueca, Loomis, 1.800 millones de euros. En Chile, según la Fiscalía Nacional Económica, las 3 empresas facturaron unos 144.000 millones de pesos en 2019, unos 187 millones de dólares de ese año. Como les contamos, no es solo en contra de las empresas, sino que también esta iniciativa de la Fiscalía Nacional Económica también pidió multar a los 3 gerentes generales. El argentino Alberto Bálsamo Barreiro de Brinks por $115.000 y los chilenos Marco Malverde Muñoz de Prosegur por $104.000 y Cristian Catalán Jerez de Loomis con $88.000. La acusación también apunta a los ejecutivos que dirigían los negocios regionales de Prosegur. Ahí está el uruguayo Martín Matos Pardo, para quien se pidió una multa de $135.000, y de Loomis, el portugués Rui Sánchez da Silva, con un monto de $94.000. El primero reside en Uruguay y el segundo reside en Portugal, por lo que la Fiscalía Nacional Económica pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia iniciar un proceso de exhorto para notificarlos del requerimiento. Lo mismo a Malverde, quien fue trasladado por Prosegur a Indonesia en julio. La 6ª persona involucrada en el acuerdo colusorio es Marcela Ferrada Culachiati, ingeniera comercial chilena, directora comercial de Brinks desde noviembre de 2012, según indica su LinkedIn. Antes trabajó en el Ministerio de Transportes. En su requerimiento, la Fiscalía Nacional Económica indica que Ferrada Culachiati accedió al beneficio de exención de multa y pidió al tribunal además eximirla de responsabilidad penal, algo a lo que se exponen los otros ejecutivos involucrados. Marcela Ferrada, quien fue quien abrió la puerta, la que habló
la que abrió la puerta a la Fiscalía Nacional Económica. Alberto Bálsamo es argentino, es gerente general de Brinks, usaba un pendrive en el que guardó planillas mediante las cuales se ejecutaba el acuerdo y en las que se registraban las tarifas de las otras empresas. Fue incautado ese pendrive por la Fiscalía tras el allanamiento a su casa y a la de sus pares de Prosegur y Loomis, pero estaba encriptado. La Fiscalía recurrió al FBI en Estados Unidos y accedió a la clave de acceso. Según la Fiscalía, los ejecutivos emplearon resguardos propios de un acuerdo clandestino y utilizaron apodos para referirse a sus contrapartes. Bálsamo era conocido como La Intuición y el Sedal por los ejecutivos de Prosegur y el Argentino y el Loco con K, de los gerentes de Loomis. Ruiz Sánchez era conocido como El Portugués y a Cristian Catalán de Loomis le decían El Pelado. Las mismas precauciones adoptaron para referirse a las empresas. Loomis identificaba a Prosegur como España, a Brinks como Estados Unidos y a sí misma como Suecia, en referencia a sus países de origen. Los acuerdos para fijar los precios son situados por la Fiscalía al menos desde marzo de 2017. Involucraron primero a los dos mayores actores, que son Brinks y Prosegur. La tercera, Loomis, se sumó en diciembre de 2017 tras comprar un competidor local, la empresa Wagner. Fueron los gerentes generales quienes gestionaron directamente el acuerdo y coordinaron las tarifas a ser ofrecidas a los clientes, dice el requerimiento. Los ejecutivos regionales instruían a sus gerentes y mediaban en los conflictos propios del cartel y llegaron a viajar a Chile a reunirse con sus competidores. La mitad de los ingresos de los tres provienen del sector financiero, o sea, en su mayoría bancos. Los servicios demandados consisten en transporte de valores, administración y atención de cajeros automáticos, servicios de tesorería, custodia, recuento, clasificación de valores en centros logísticos de las empresas de transporte y pago de nóminas de empresas que tercerizan el servicio. En marzo del año 2017, según la Fiscalía Nacional Económica, Prosegur y Brinks ya coordinaban los precios de sus servicios, pero decidieron aplicar un nuevo modelo de cobro para promover que los bancos requirieran los servicios de tesorería de Prosegur y Brinks, lo que permitiría elevar, por lo tanto, en hasta 10% sus ingresos. Además, pretendían las tarifas fijas por mantención de cajeros automáticos y agregar precios variables, según el número de atenciones. El problema era que la aplicación unilateral de ese esquema por parte de una sola empresa habría significado perder clientes y por ello las dos decidieron ejecutarlo de forma conjunta. Eso dice la acusación de la Fiscalía. En julio de 2017 las dos empresas decidieron sus precios en un proceso de contratación iniciado por la Caja de Compensación Los Héroes. En agosto y septiembre ambas se coordinaron para una contratación de Banco Estado. La Fiscalía encontró versiones de plantillas con idéntico formato y fecha de creación, con tarifas y puntos de atención en poder de los gerentes de Brinks y Prosegur. La misma coordinación se detectó en procesos de los bancos Itaú y Santander. En el caso del primero, Brinks y Prosegur habían ya sumado al cartel a Loomis. La Fiscalía denuncia que las altas tarifas o las alzas tarifarias de Loomis se vieron limitadas por las ofertas que realizó a sus clientes antes de su incorporación al acuerdo colusorio, antes de involucrarse finalmente en la colusión. Ofreció precios atractivos y con ello ganó asignaciones contractuales que superaban la participación de mercado que debían mantener en virtud del pacto que tenía con sus competidores. Debido a lo anterior, Loomis utilizó diversos pretextos frente a sus clientes para rechazar asignaciones de servicio y se esforzó por explicar a sus competidores que los volúmenes que le fueron asignados, mayores a los que tenía previsto con la competencia, no se debieron a un desvío del acuerdo, dice la Fiscalía. Empezaron a dar explicaciones por las que habían ganado contratos. Se da un caso que ejemplifica, y es el caso del banco Itaú. Este banco ofreció en el año 2018 a esta misma empresa, Loomis, atender 100 cajeros automáticos adicionales, lo que su gerente general consideró un problema que los bancos quisieran prescindir de los servicios de Brinks. Posteriormente, Loomis rechazó asumir entonces lo que estaba asignando el Itaú. O sea, rechazaban contratos para mantener los acuerdos. Este acuerdo afectó prestaciones esenciales para la adecuada continuidad operativa del sistema financiero y necesarias para el funcionamiento de sectores económicos como el retail, entidades públicas e incluso instituciones con fines sociales o benéficas, dijo en un comunicado el fiscal nacional económico Ricardo Riesco. Entre estas últimas estuvo la Teletón. En octubre del año 2018, el Banco de Chile comunicó a Loomis que había resuelto asignar el transporte de valores y el recuento de las remesas para la Teletón de fines de año a Prosegur. Hasta entonces, Loomis era la empresa que prestaba ese servicio y lo había hecho durante varios años. Entonces esto generó la molestia de Loomis y su jefe regional, Ruiz Sánchez, reclamó a su par de Prosegur, Martín Matus, por haber reducido demasiado los precios. Si tenemos un acuerdo, le dijo. Matus reenvió a su gerente general en Chile, Marco Valverde, el mensaje de la agente de Loomis, de su competencia teórica a estas alturas. Un mensaje del europeo, como avisó Matos a Valverde. El texto decía así:
hablamos de incrementos y nos salió que perdimos Teletón de Banco de Chile porque tu chico bajó muchísimo las tarifas. Matos pidió a su gerente local hablar con la gente local y calmar las aguas con los competidores. ¿Qué dice la Fiscalía? El mismo día de la comunicación anterior, Marco Malverde de Prosegur, dando cumplimiento a la instrucción de su superior, Martín Matos, se reunió con Cristian Catalán de Loomis para abordar el asunto. Luego de este reclamo y de un nuevo envío de cotizaciones, Loomis finalmente se adjudicó el contrato asociado al servicio a Teletón, dice el punto 42 del requerimiento. La Fiscalía dice que las incautaciones de fines de 2018 permitieron desbaratar un cartel en plena ejecución. Bueno, ya sabemos que la Fiscalía Nacional Económica presentó una denuncia en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de Brinks, Prosegur y Loomis, a las que acusa de fijar sus precios entre 2017 y 2018. Pidió también multar a los 3 gerentes generales de las empresas y a 2 ejecutivos regionales. El caso se abrió con una delación compensada de una ejecutiva de Brinks y afectó a varios bancos, incluso a la Teletón de 2018. Esa es una nota del diario La Tercera. Y economistas advirtieron que el deterioro de la inversión podría provocar un escenario de recesión el próximo año o en 2023, mientras que otros señalaron que el gasto público y el sector exportador podrían sostener la expansión del Producto Interno Bruto. El precio del cobre se corrigió con fuerza luego de rozar sus máximos históricos y registró el mayor retroceso desde marzo hasta los $4.60 por libra. Era parte, si no casi el único indicador positivo que nos quedaba. Joaquín Aguilera nos cuenta más. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, este año ya está terminando claramente y ya está jugado en cuanto a proyecciones de crecimiento que empiezan cada vez más a ajustarse en torno al 10%. Parece ser un consenso que la economía chilena va a crecer a 2 dígitos este año, pero desde ya el mercado, también los economistas se están empezando a preocupar también por lo que va a ocurrir el próximo año, donde desde ya varios pronósticos dicen que la expansión no va a superar el 2,5%, lo que se acerca mucho más a los niveles de tendencia histórica en cuanto al crecimiento de la economía nacional. Esto porque en el año 2022 se espera un recorte importante de los factores que principalmente han estado estimulando el crecimiento este año. Por ejemplo, el consumo a través de los retiros de ahorros previsionales y también los ingresos familiares de emergencia a nivel universal. Además va a haber bases de comparación bastante más exigentes, por lo cual se estaría produciendo un efecto estadístico contrario al que hemos visto este año. Y probablemente el factor que más preocupa hoy en día es que la inversión no está creciendo a un gran ritmo y hacia adelante además hay varios factores que la estarían deteriorando. Básicamente, no hay un clima favorable para la inversión en base al escenario político, no solamente por el nuevo gobierno que va a entrar, y es una duda, digamos, respecto a cómo va a implementar su programa de gobierno, cuál va a ser su definición en cuanto a regulaciones económicas, sino que también a más largo plazo el proceso constituyente que todavía está en marcha. Eso es lo que estaría tensionando las decisiones de inversión que no se reactivarían con fuerza el próximo año. Por eso desde ya se anticipa que incluso más allá de este bajo crecimiento que se proyecta, podría darse un escenario que incluso sea algo más complejo hacia la última parte del año. Algunos ya hablan de un escenario de recesión. 2 trimestres consecutivos con un retroceso de la economía chilena donde no se logre crecer respecto al ritmo que se logró este año. Eso podría darse, según dicen los expertos, entre la última parte del próximo año e incluso la primera parte del 2023, considerando este escenario donde ya los restos, por así decirlo, de la liquidez acumulada en la economía ya vayan desapareciendo y la economía tenga que caminar por su cuenta, donde va a estar fundamentalmente anclada a lo que ocurra con el empleo y también la inversión. Uno de los que plantea este escenario de posible recesión es Alejandro Alarcón de la Universidad de Chile, quien dice que esto podría darse justamente hacia la última etapa del año, donde también hay que considerar que además de esta incertidumbre política que va a estar postergando las decisiones de inversión, también estas decisiones se van a ver afectadas por lo que ocurra hacia adelante con la tasa de política monetaria. Aquí tenemos un declive marcado de la trayectoria de la economía. No hay suficiente inversión. Yo creo que la inversión está creciendo entre 6 y 7% en términos anualizados. Necesitamos más de 20 para que haya una reactivación. Y además el clima de inestabilidad política está frenando esa posibilidad. Vamos a tener a la política monetaria ajustándose. Durante el primer semestre podríamos estar cerca del 4%. Ahora, hay prácticamente un consenso respecto de que claramente la inversión privada va a estar bien deteriorada, con un escenario complejo para poder concretar sobre todo grandes proyectos de largo plazo en base a este escenario que es bastante incierto en materia principalmente regulatoria. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego para los inversionistas? Es una duda que el próximo año claramente no se va a resolver.
La mayoría reconoce que va a haber un bajo dinamismo en ese sentido por parte de la inversión, pero también la duda está respecto a cuánto va a impactar en el crecimiento del próximo año, todavía lo que pueda ser el efecto de la liquidez acumulada por la economía este año, que probablemente va a seguir impulsando por lo menos los primeros meses del 2022, y también un impulso fiscal que, si bien se recorta en cuanto a los gastos extraordinarios, fundamentalmente transferencias directas hacia los hogares, también va a seguir con un gasto importante a nivel de inversión pública, y eso podría concretarse ya el próximo año. Es lo que dice, por ejemplo, Sebastián Díaz de Pacifico Research, quien cree que en base a estos factores el próximo año incluso podríamos llegar a crecer al 4%. Como suponemos que el retiro del estímulo fiscal va a ser solo parcial, es difícil que haya recesión en el 2022, pero con algo más de probabilidad para el 2023. Respecto a la inversión, esta tendría un débil avance por la incertidumbre sociopolítica. Acá los datos más recientes muestran pocos cambios en los planes de inversión para los próximos años, y las encuestas al respecto enfatizan la situación política como uno de los factores adversos. Ahora, dentro claramente de las personas que hacen estas proyecciones, hay quienes también están en el intermedio o en la indecisión. Dicen que en realidad no hay todavía tantas certezas como para proyectar con claridad un escenario de recesión. Para eso hay que desmenuzar también qué podría ocurrir con los factores fundamentales que determinan el crecimiento. En cuanto al consumo, por ejemplo, se espera que claramente haya niveles mucho más bajos que este año, donde claramente en el escenario base no deberían existir nuevos retiros de ahorros previsionales ni tampoco transferencias directas al nivel de lo que fue el IFE universal de este año, pero sí se espera que haya cierto apoyo a las familias, y también a nivel presupuestario dan cuenta que el recorte no va a ser tan relevante, más allá de que se dejan de lado estos gastos transitorios y extraordinarios, pero presupuesto contra presupuesto, la verdad es que el gasto público no se reduce en gran medida, y también se espera que por el lado de la inversión pública haya un cierto impulso. La inversión privada, ya lo dijimos, es sin duda un factor que se va a estar observando a la baja, pero también la duda está respecto a qué va a ocurrir con el sector exportador. Aquí Nicolás Stark, académico de la Universidad Finisterra, cree que va a seguir trayendo noticias positivas, pero también no hay que confiarse, y acá hay que verlo con cautela, porque, por ejemplo, en cuanto al precio del cobre, claramente no va a ser tan fuerte como lo hemos visto este año 2021. Quizás la única variable que se va a seguir comportando positiva va a relacionarse con las exportaciones, ¿no es cierto? Aunque ahí tampoco hay que ser tan auspicioso para mirar el próximo año 2022, fundamentalmente porque el alto precio del cobre que se observa en este último trimestre no es tan fácil que se mantenga para el 2022. Y ustedes ya lo comentaban, el metal rojo está esperando en realidad una gran volatilidad. Esta semana lo vimos a solo un paso de su máximo histórico, pero ya ayer tuvo un gran retroceso de 4,6% en la Bolsa de Metales de Londres, que lo llevó hasta los $4.60 por libra. Esto se explica por una medida coyuntural. El gobierno de China anunció que está evaluando ya una intervención para enfriar los precios del carbón, una determinante de la crisis energética que se está dando en el gigante asiático, que está tensionando hoy por hoy la capacidad productiva respecto a, por ejemplo, el procesamiento o la refinación de cobre. Esto fue lo que disparó los precios durante las semanas previas, y también fue esta decisión del gobierno de China que lo anunció, esta posible intervención, lo que provocó esta caída, esta corrección. Fue de hecho la caída diaria más alta desde marzo, pero también refleja claramente que hay una inestabilidad o una volatilidad respecto a lo que se está proyectando para el precio del cobre. El académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Jaime Casasus, dice que si bien las perspectivas en cuanto a los fundamentos del metal rojo son fuertes y van a seguir siendo fuertes, y de hecho probablemente podríamos superar los $5 por libra este año, esta volatilidad es algo que va a seguir presente. Cuando los inventarios globales de las materias primas son bajos, como ocurre actualmente con el cobre, cualquier información que afecte la demanda o la oferta del commodity se transmite directamente al precio de este. Por lo tanto, tal como hemos visto en este último tiempo, seguiremos viendo un precio internacional del cobre con mucha volatilidad. Ahora hay que decir que claramente el cobre está todavía en los niveles más altos en mucho tiempo, pero desde ya esto significa un punto de alerta también respecto de lo que puede ocurrir con el precio del metal rojo, sobre todo en mediano plazo. De hecho, en la Comisión Chilena del Cobre han sido claros en decir que esto que estamos viendo hoy respecto al precio del cobre no reúne las características de un superciclo que pueda durar, por ejemplo, 10 años, sino que más bien sería un fenómeno de oferta que se va a ir diluyendo el próximo año. En todo caso, también proyectan que hacia el 2022 va a seguir bastante fuerte. El promedio anual
internacional debería estar algo por debajo de los $4 por libra, pero con este componente de advertencia respecto a que esto no va a ser tan de largo plazo como quizás muchos hoy están proyectando. Tomás Caterina. Lo primero, el precio del cobre sí es volátil, pero está altísimo. O sea, en tiempos normales con este precio del cobre tendríamos un dólar bajísimo y tendríamos un incremento en las arcas públicas tan grande que finalmente la economía podría estar boyante. Por algo el precio del cobre no está influyendo, por ejemplo, en la paridad cambiaria, o sea, en el valor del dólar. Por algo seguimos con problemas en nuestras finanzas públicas, por algo nos seguimos endeudando, porque el cobre no da, pese a su precio altísimo. ¿Qué va a ocurrir cuando el precio del cobre baje? Algunos dicen que podría estar en los $3.50 en los próximos tiempos. Complicado, ¿no? Sin duda, y eso es una tarea que, digamos, va a tener sobre todo la próxima administración, que desde ya se ha dicho que va a tener que actuar con estrechez fiscal, un ajuste de cinturón importante, donde muchos incluso están, prácticamente en todos los programas de gobierno está contemplado, por ejemplo, aumentar los impuestos a la extracción, un royalty minero particularmente, y habrá que ver si es que eso basta para poder financiar lo que puede ser su programa. Pero claramente lo que está sucediendo hoy con el cobre respecto al tipo de cambio es bien gráfico respecto a la situación económica nacional. Ayer, de hecho, el dólar reaccionó a esta baja del cobre, subió sobre los 810 pesos nuevamente, después de una corrección importante que había tenido, pero claramente hace bastante tiempo que el dólar está algo despegado de lo que debería ocurrir respecto al precio del cobre. Los cálculos dicen que incluso debería estar con este precio del cobre mucho más cerca de los 700 pesos, algo que no vemos hace ya varios meses. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto. A propósito de lo que hay que enfrentar, hablemos de la petición que ha hecho la Mesa del Sector Público, que entregó su propuesta de reajuste salarial para los trabajadores del Estado y plantea un incremento de 7,5% nominal, esto es en torno a un 2,2% en términos reales. El reajuste estará vigente hasta noviembre de 2022 y contempla también un piso mínimo de remuneraciones de entre 444.000 y 525.000 pesos, dependiendo de los cargos, si los cargos son auxiliares, administrativos o técnicos. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Silvia Silva, dijo que podrían ejercer medidas de presión para poder concretar una negociación en igualdad de condiciones. Iremos en unidad, con fuerza y convicción, a luchar por el poder adquisitivo, por los salarios dignos de las y los trabajadores que representamos. Al gobierno le queremos decir hoy día que no estamos disponibles para un diálogo de sordos, que queremos llegar a esa negociación con el propósito de poder no retroceder, sino continuar avanzando. Entre otros beneficios, la Mesa del Sector Público plantea también un bono mensual de cargo fiscal para quienes reciban una remuneración bruta inferior a 750.000 pesos con un tope máximo de 65.000 pesos. De acuerdo a los plazos legales, el nuevo reajuste debería estar vigente a contar de diciembre. El coordinador de la Mesa del Sector Público, Jorge Insunza, afirmó que esperan una negociación exitosa apelando sobre todo al incremento en el costo de la vida que, de acuerdo al IPC, alcanza el 5,3% en 12 meses. Una propuesta muy acotada teniendo en cuenta el enorme alza del costo de la vida y que busca también que los trabajadores públicos y como señal al conjunto de los trabajadores de Chile participen del crecimiento económico, que por mucho que sea una recuperación de la pérdida del año pasado, es crecimiento económico. Otro punto planteado por la mesa apunta a resolver compromisos que el gobierno incumplió, dicen particularmente respecto del sector de la salud. Ayer, durante la movilización de los gremios hacia el Ministerio de Hacienda para que los dirigentes entregaran el pliego del Ejecutivo, se registraron enfrentamientos con carabineros que no permitieron su ingreso, lo que terminó con la detención de uno de sus dirigentes, según informaron los grupos de negociación. Hablemos de lo que está pasando con Vivocorp, el grupo del grupo Sayé. La verdad es que Vivocorp está quebrado, eso es lo que pasa. Luego de 6 meses de intensas negociaciones con sus bonistas, o sea, sus acreedores, tras el incumplimiento de una de las cláusulas, los covenants, pactadas en emisiones de bonos por más de $160 millones, Vivocorp tomó la decisión de someterse a un acuerdo de reorganización judicial que es prácticamente una quiebra. Esta medida ya se venía conversando hace algunas semanas al interior de la operadora de centros comerciales como una salida para
reestructurar su deuda. En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero, la empresa ligada al empresario Álvaro Sayé explicó que la medida busca los siguientes objetivos: la continuidad efectiva de la actividad de la sociedad, así como el pago del total del pasivo de Vivocorp en base a los nuevos términos y condiciones a ser definidas con los acreedores en el acuerdo. Y además se buscará el levantamiento de recursos adicionales, dijo la empresa, esto ya sea mediante aumento de capital, préstamos subordinados y o líneas de créditos para financiar eventualmente necesidades de capital de trabajo de la sociedad. En su comunicación a la autoridad, la firma señaló que la solicitud de reorganización no incluye a las filiales de Vivocorp y sociedades operativas. En una posterior declaración, el brazo inmobiliario del grupo dijo que esta determinación fue tomada por el directorio de la compañía, instancia presidida por Jorge Andrés Sayé, y forma parte de una iniciativa proactiva que le permitirá a Vivocorp responder a sus compromisos financieros y a partir de ello retomar sus planes de desarrollo de su desafiante cartera de proyectos y aprovechar todo su potencial de creación de valor. Y sigue los movimientos en el mercado del gas, esta vez en el caso del terminal de GNL, Gas Natural Licuado de Quintero, ubicado en la región de Valparaíso y que constituye el primero en su tipo en el continente sudamericano. Según adelantó el medio hispano, el economista tanto Enagas como el fondo canadiense OMERS Infrastructure pusieron a la venta sus participaciones en el activo, las que en forma conjunta suman un 80% de la propiedad. Esa operación fue confirmada por al menos 2 fuentes locales, quienes explicaron que la transacción superaría largamente los 1.100 millones de dólares. En el detalle, la propiedad del terminal corresponde en un 45,4% en Agas Chile, filial de la Española, que cuenta con más de 50 años de trayectoria y con amplia experiencia en el desarrollo y mantenimiento de infraestructuras gasistas y en la operación y gestión de redes de este tipo de combustible. Actualmente desarrolla su actividad en España, México, Chile, Perú, Italia, Grecia y Albania. En Chile, Enagas trabaja en un proyecto que busca impulsar una iniciativa ligada al hidrógeno verde, en la que son socios con GNL Quinteros y Acciona Energía, con quienes buscan implementar una planta que se emplazará en el terminal de regasificación de GNL Quintero, que tendrá una potencia nominal de 10 megawatts y considera una producción inicial del orden de 500 toneladas al año. Y respecto de la decisión de venta de este activo, un alto ejecutivo de la industria local explica que hay compañías que participan en activos para cumplir un cierto ciclo, pero tienen que retornar los fondos a los participantes después de un periodo, que es lo que podría estar pasando aquí. Otro de los vendedores es el fondo de pensiones canadiense OMERS, creado en 1962 para manejar los beneficios de retiro de los trabajadores del gobierno local de la provincia canadiense de Ontario, que se ha convertido en uno de los inversionistas institucionales más grandes de Canadá y mantiene inversiones a nivel global, entre ellas el 34,6% del terminal GNL de Quintero. Hay que recordar que el otro accionista de Gas Natural Licuado de Quintero es ENAP, que tiene el 20% de la propiedad y naturalmente que ENAP no está comprendida en esta venta. Ha ocurrido algo, todos estamos normalmente muy preocupados de la velocidad de Internet. Bueno, ocurre que tras meses de discusión, ajustes y análisis, el Comité Representativo de las Empresas de Telecomunicaciones declaró desierto el concurso para definir el próximo operador que mida la velocidad de Internet. Este grupo está conformado por representantes de Entel, Claro, Grupo GTD, Mundo, Movistar, BTR y WOM. Y también participa el presidente de Chile Telcos, Alfie Ulloa. En el año pasado, el gobierno impulsó la creación de un sistema de medición de calidad que sirva de herramienta para que los usuarios que contraten estos servicios verifiquen que se cumple con lo pactado. Sin embargo, eso a juicio de las empresas implica un desafío para los operadores porque deben encontrar un criterio técnico que garantice que el sondeo sea lo más exacto posible. El proceso licitatorio se inició en marzo y tuvo en un inicio 5 interesados: Coasin Sandfine, Asia, Deloitte y Céntrica, Sonda o Ocla y Microsystem Medux Case Onit. Pero en el transcurso de los meses, las firmas internacionales empezaron a tener dudas de su participación. Por esto, los operadores locales decidieron modificar las bases, específicamente un capítulo en que se exigía que la sociedad tenía que estar constituida en Chile. Tras un par de reuniones, el gobierno accedió y envió los cambios del documento a la Contraloría General de la República, que dio su visto bueno en agosto. Finalmente, solo estos 2 consorcios entregaron propuestas técnicas y económicas para armar el sistema de medición de Internet para saber si cumplen o no con los gigas que ofrecen: Sonda, UCLA y Microsystem Medium